Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una maravillosa semana, siempre reflexionando con la palabra, ayunando, orando y dejando que Dios se encargue de las situaciones, de tus problemas, en los momentos de escasez, de enfermedad, cuando no llega la respuesta. Pero nunca decepcionarlo, porque eso es muy fuerte, muy profundo. Es algo que nos hiere el corazón y que más al Padre. Una pequeña introducción, precisa pero muy profunda, para lo que será la palabra del Señor que se encuentra en Lucas 22. Vamos a leer el versículo 48 en específico. Y dice así: en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Amén. Padre Celestial, voy a tu presencia en esta tarde. Te presento la palabra, Padre amado, para que seas tú dirigiéndola, Padre Celestial, seas dirigiendo mis palabras, que sea tu aceite, que sea tu Espíritu Santo derramando y convenciendo, porque no somos nosotros ni nuestras palabras, sino que es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence, el que trae, aleluya, el que nos lleva por el buen camino, el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Lo dejo todo en tus manos y que sea como tú quieras hacer, Padre Celestial, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Maravillosa, pero también sensible la palabra. Te hiere. A veces la abrazas. A veces no la entiendes. A veces la cuestionas. A veces te enredas y no sabes cómo desmenuzarla. Pero siempre que tengas dudas, que quede una duda, porque no todo se entiende al 100% al instante. Otras veces sí, muy rápido, pero es porque hay muchas cosas en nuestra mente. Lo que he hablado en videos anteriores son tanto los pensamientos e ideas, son como 40.000, entre 40.000 y 50.000 diariamente. Buenos y malos, pero siempre van a ser más malos que buenos. A lo mejor se te van a cruzar ideas que en ese momento te van a traer una respuesta que estabas buscando. No a lo mejor en el instante, o sea, que estabas buscando en ese instante, pero va a llegar esa respuesta a tu vida. Y también un asterisco que haré de una persona X, no voy a decir quién fue, que me dijo que una parte no le gustó de la predicación anterior, porque cuando yo hice la oración de fe, la confesión de fe para aquellos que necesitan de Dios, para aquellos que iban a aceptar a Dios, para aquellos que se iban a reconciliar con el Padre y aquellos que también están en doctrinas o en iglesias falsas, yo hablé de aquello y después pondré el minuto exacto para que dé esa aclaración, porque si la persona X no lo entendió, quizás otras personas también le puede pasar. No estaba hablando de mi iglesia en específico, pero si ustedes siguen el hilo conductor de la oración, yo digo mi iglesia, pero estaba hablando de sus iglesias, porque el Señor va mostrando y me mostraba cómo algunas personas están en iglesias que solamente hablan de prosperidad, solamente hablan de que todo va a estar bien, de que tu vida va a ser mejor, pero ofrenda, dame todo lo que tienes, y no es así. Vean cómo Jesús descendió a la tierra y cómo en algunos versículos incluso habla que no tiene dónde recostar su cabeza. Ese es nuestro Padre humilde, no como las personas tiranas que en este entonces están haciendo y manipulando. Aleluya. Una pequeña aclaración para que lo entiendan, que no era hablando de mi iglesia en específico. Aleluya. Y ojalá nunca sea así, porque pueden haber fracturas, pueden haber dolencias, pueden haber heridas, pueden haber muchas cosas, porque todos nos equivocamos. Pero al que hay que darle cuentas es al Padre. Si no visitas a tus ovejas o no las llamas, a las ovejas que están debilitadas, a las ovejas que están enfermas, a las ovejas que están descarriadas, el Padre te va a preguntar. Él es
el que te va a preguntar. Él es el que te dio el don. Y recuerden que por cada don, el Señor va a preguntar qué hicieron, qué hicimos y qué haremos con ese don. Porque no es por obras, como algunos lo tienen, aleluya, por convencimiento de que por sus obras se salvarán. Igual cuando uno dice que está en el cielo, mi padre, mi abuelo, esto, lo otro, pero no sabemos. Solo Dios sabe cómo estaba ese corazón. Por más que hayan sido buenas personas, por más que hayan hecho una y otra vez cosas buenas, pero no es por obra para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Porque muchas personas se glorían en eso, que ayudan y que esto, y que doy lo otro, pero no es así. Eso, claro, suma perlitas para la corona, pero no por eso nos vamos a salvar. Vean al rey Salomón cuántas cosas hizo, pero también se equivocó. Así también Sansón, cuánto defendió a su pueblo, pero no por eso no falló. Así también Moisés, Jacob, Noé, Josué, Abraham, todos se equivocaron, pero todos le pidieron perdón al Padre, todos de ese gran cúmulo de personas que he hablado, de esa gran multitud, y muchos más que se hirieron, que se debilitaron, y así hasta estos tiempos, cuántas personas, porque nadie es perfecto, pero todos hemos traicionado al Padre en algún momento. Todos hemos traicionado al Padre, porque es diferente la infidelidad que ya traicionarlo de una manera deliberada. Porque Judas compartió con él. De día, de noche, el Señor le contaba sus secretos. Obviamente yo creo que igual de haber tenido su resguardo y de haber sido cauto para algunas cosas. Aleluya, porque estaba frente a un demonio. Él sabía todo lo que estaba pasando, él sabía todo lo que Judas iba a hacer, pero también tuvo oportunidades. Y así también nosotros tenemos oportunidades. Así también nosotros tenemos la oportunidad de profundizar en esta palabra y de ver que incluso Judas tiene un libro en la palabra, un libro que habla cosas profundas, pero nunca se te puede olvidar que Judas fue un traidor, que Judas fue el que traicionó al Padre, siendo alguien importante dentro de su mesa, siendo alguien que llevaba profundidad porque el Padre le enseñaba. Aleluya, pero nada de eso le importó, porque su corazón era maligno, su corazón era corrupto, su corazón era un corazón sucio, un corazón que no estaba purificado. Era como un sepulcro blanqueado. Aleluya. Y ustedes saben lo demás. Hay muchas cosas que en nuestra vida hacemos, pero si cuando tú sabes que acumulas pecado en un día, porque cada día es un mundo, mi amigo, mi hermano, cada día es un mundo. Por eso el Señor dice, velad de día y de noche. Hay muchas profundidades en cada una de las vigilias del día, pero de día y de noche tenemos que estar ahí profundamente con el Padre, en esa comunión, en esa intersección, para que nada te atormente, para que nadie ni nada te nuble, porque muchas cosas pasan en el día, en cada hora, en cada segundo, al instante. Pero si no somos capaces de doblegarnos delante del Padre y dejar que Él nos limpie de todo pecado, no yendo con nuestro intelecto, nuestra sabiduría, porque la sabiduría humana tiene fracturas, la sabiduría humana es sucia, la sabiduría humana trae destrucción, trae pecado, trae debilidad espiritual, y eso lo puedes ver en los grandes. Todos fueron perseguidos, científicos, filósofos, personas de alta alcurnia, personas intelectuales, personas que crearon cosas, personas que en áreas de su vida o de su intelecto, de su inteligencia, en sus profesiones, en sus oficios, eran grandes, pero había gente que los envidiaba. Incluso muchas veces los cercanos van a ser los que te hieran más que los lejanos. Incluso te sorprenderán personas que tú nunca pensabas que iban a llegar en ese instante, y me pasó
en el primer choque que casi morí con mi hermana y mi madre. En ese instante yo pensé que iban a llegar otras personas, pero llegaron otros amigos que no pensé que iban a llegar en ese momento. Y yo solamente los llamé y di una referencia de calles que no sabía dónde era. Pero llegaron, porque cuando el Padre te quiere demostrar cosas, aleluya, para que seas alguien de bien, va a buscar una y otra forma para que tu mente se despeje, para que veas que no todo lo malo es malo como nosotros lo vemos, ni no todo lo bueno y que viene de Satanás es así como tú lo ves. Recuerden que la palabra claramente lo dice, que Él se viste como ángel de luz. Él viene como una oveja disfrazada, pero cuando Él se saca el disfraz de todo lo que te ha dado, de todo lo que has pactado, te va a dejar desnudo y te van a herir, te van a asesinar, te van a traicionar, porque Él nada bueno da. Él nada sin que tú le des algo a cambio te va a dar, porque Él quiere la destrucción, Él quiere todo lo malo para tu vida, porque Él está condenado. Ni siquiera Él se ama, aleluya, y lo puedes ver. Si Él se hubiera amado siquiera un 1%, no hubiera traicionado a Jehová, al que lo creó, al que lo tenía en las altas élites, su brazo derecho, aleluya. ¿Quién sabe qué cosas más no hubieran pasado? Pero es ese amor del Padre que tuvo con nosotros, sus hijos, para los que lo reconocemos y vamos en humillación, aleluya, para no ser siniestros ni corruptos, ni ser traidores una y otra vez del Padre, aleluya. Y para eso tú tienes que humillarte, tú tienes que doblegar tus rodillas. Recuerden que esa es la mejor batalla que tú vas a dar, con las rodillas dobladas, clamando al Padre, pidiéndole de día y de noche. Y también donde estés, en el trabajo, si estás manejando. Cuando yo voy en la carretera hacia la cárcel, voy clamando, voy hablando con el Padre, a veces riéndome, a veces yendo enfermo, con debilidad, y le digo: Padre, ayúdame, dame tú la palabra, siento cosas extrañas. ¿Cuántas veces se me han cruzado camiones, autos, gente enferma de la cabeza? Porque Satanás va a ocupar a sus títeres. Él tiene todo planeado, y el Señor, claro que le da y saca esos vallados de fuego para que las personas que no son de Dios, o aquellos debilitados que siguen amando la oscuridad y no la luz, prefieren ir por el camino ancho, el que los lleva a condenación, porque lo que está dentro no los deja avanzar. A veces, claro que me he debilitado y le digo: Padre, hay cosas que no me cuadran, y le reclamo ciertas situaciones. Pero incluso así el Señor te va mostrando, porque uno siempre, por lo menos en mi caso, siempre busco más de Él. A veces no en tantas horas, pero Él ve tu corazón, porque si vas a empezar a hacer vanas repeticiones no te sirve, aunque estés todo el día acostado o parado o de rodillas o como tú ores. Pero sí te puedo dar una clave que me ha funcionado una y otra vez. Cuando tú le quieras pedir al Padre cosas profundas, cuando tengas una herida o cuando quieras ir en demanda de cosas que tú no ves, que sean justas en la tierra o con tu familia, con tus familiares, en la iglesia, hazlo en silencio en tu mente. Porque si no lo haces en silencio y en tu mente, la respuesta que llegue puede venir de Satanás o de Dios. Porque el Señor te va a probar. Recuerden que Él ve el corazón. Él sabe cada una de las partes de tu interior. Cómo va tu sangre circulando. Cómo va tu corazón acumulando o desechando. Él va a ver tus pensamientos, Él va a ver tu mente, Él va a ver si tú vas despejando esos pensamientos, esos malos pensamientos, o los abrazas. Si eres traidor o eres alguien con pasión, aleluya, que incluso traicionándote a ti, tú das más. Incluso hiriéndote, tú perdonas y das más. Tú pides el perdón, aunque las personas deberían pedirlo cuando se equivocan, pero nadie lo da.
lo he podido ver. Pero tú tienes que ver quién te lo da y quién no, y pedirle al Señor. Porque cada cosa que tú igual no pides perdón, eso se va notando, amigo, hermano, familiar, cercano, lejano, que escuches esta predicación. El Señor va notando, el Señor va mostrando. Yo me gusta escudriñar y aprendí eso del pastor Juan Carlos Harrigan y otro que no me acuerdo, parece que era Moisés Bell. Cuando tú oras en la mente y le pides en profundidad cosas que son entre tú y el Padre, tú pactas con el Padre. Esto ya es aparte de lo otro. En silencio era solamente de ello. Y empecé a profundizar en el Señor, porque claro que a veces me he sentido traidor del Padre, con situaciones, con cosas que me ha dicho que no cuente y las he contado, pero poquito, no completo. Pero aún así el Señor, si te dice no lo digas, no lo digas, no lo digas, porque vas a tener consecuencias. El Señor se enoja. Estoy hablando de Jehová, porque Jesús es nuestro abogado, intercesor. Él aboga por nosotros. Y me imagino cómo debe estar ahí muchas veces cuando voy en esas profundidades, sobre todo en esta semana, donde muchas cosas pasaron y figuras, situaciones que le contaba a mi madre, y otras cosas que profeticé y que sucedieron, incluso para ella misma, en pequeñas cosas o en algunas cosas grandes. No todo lo que está en la iglesia se va a salvar. Y lo voy a decir una y otra vez. No todo lo que va a la iglesia va limpio. Pero como es un hospital, el Señor te recibe. Pero cuando tú sales, y si sales, aleluya, como esa serpiente de su madriguera, de su escondite, y vuelves a pecar deliberadamente una y otra vez, el Señor te va a preguntar. Porque tú vas a buscar esa respuesta. Tú vas muchas veces con el corazón herido, con muchas cargas, por tu trabajo, por familiares, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu propia carne que te traiciona, por tu alma, aleluya, que es sentimental, que hay cosas que disfruta en la carne. Pero recuerda que para eso tenemos una boca, unos labios, para eso tenemos un intelecto, tenemos una inteligencia, que el Señor nos va a dar esa profundidad para que podamos contarle a Él. No solamente doblarte de rodillas y hablar, porque a veces el Señor quiere silencio. El Señor quiere que estemos ahí tranquilos, quiere que estemos despojándonos, que sea Él que nos limpie. Porque a veces, si tú lo haces a diario, de día y de noche, como lo hago yo, y a veces cuando puedo hasta 3, pero a veces como que digo, oh Padre, como que no sé qué más decirte, o no sé cómo ir, y a veces, claro, voy ahí una media horita, estoy hablando de la del medio porque siempre es de madrugada, en el día, en la tarde, digamos, después en la noche, pero la del mediodía, o a veces hay cosas que no tengo tanto que decir porque ya dejé todo en la madrugada. Ese es el momento más exacto, es cuando más siento la profundidad del Padre, como que ahí me conecto más, hay como más, ¿cómo se podría decir? Como que uno va directamente a Él en la madrugada. Por lo menos a mí me resulta mejor así, donde está el silencio, donde está la oscuridad, cuando está todo. Pueden haber tinieblas que te estén rodeando, en el cielo anotando, aleluya. Por eso es importante que cuando sea algo muy profundo, cuando tengas que preguntarle cosas una y otra vez, hazlo en silencio, porque ahí vas a ver lo que tú pactes con Él, de cómo Él te conteste. Él te va a dar la respuesta y va a ser de parte de Él, porque nadie más lo sabe. Nadie puede estar en tu conciencia, solo Él. Solo Él puede estar adentro y afuera. Él no es traidor, así como lo fue Judas, así como lo fue Israel, así como lo fue Judá. Aleluya, como lo fue Jerusalén y como lo sigue siendo Israel. Pero es el pueblo al que no puedes apiedrar, porque hay un Padre que ama a ese pueblo. Algo tan pequeño como un ombligo del mundo. Aleluya. Como un dedo del mundo que está ahí. Aleluya, y que nadie lo puede tocar. Si bien lo pueden herir, porque hay cosas que van a suceder. Y el Padre, claro que se enoja, se aburre. Hay muchas situaciones en la vida que van a ocurrir.
Pero tienes que ver el ejemplo de aquel pueblo, que el Señor una y otra vez lo entregó por traidores, por idólatras, por sucios, por corruptos. Su lascivia, su pecado, su arrogancia, el querer ser más que otros. Pero recuerden que en la tierra somos todos iguales. No hay ninguno más alto que otro. Pero hablo en el mundo espiritual, porque claro que hay gente más adinerada, gente más inteligente, gente que ha tenido más logros que tú. Pero recuerda que hay un Padre que te va a poner arriba de los otros, aunque lleven 100 años. Porque Él es el que, aleluya, el que te da la victoria y el que te pone sobre aquellos que quizás piensan que están arriba de ti. Aunque lleven toda una eternidad, vean todo lo que pasó al pueblo de Israel y se jactaban de ciertas cosas. Aleluya. Pero hay momentos en la vida que el Señor te va a pegar ese huascazo o te va a dar esa debilidad. Recuerden lo que pasó con aquel hombre. Justo se me borró en este instante cuando le iba a decir. Parece que era Abraham al que peleó con el ángel, ¿no? O no, de ahí lo pondré igual. En los subtítulos ahí pondré porque justo se me borró. A veces hay tantos nombres, tantas ideas, tantas cosas que va poniendo el Padre y tantas cosas que me muestra, tantas visiones, porque sí existe la visión y lo he podido comprobar. He podido hacer cosas que solamente a mi madre le he podido contar y a veces le digo, mamita, tal cosa, y después le digo, mamita, así pasó. Y me dice, qué maravilloso. Y ella también, ¿por qué? Porque le sirve para aumentar su fe y su confianza. Ella también me ha profetizado cosas. Y el Señor sabrá. Si, por lo menos yo, lo que he podido ver, que tengo el aire profético. Yo no sé si soy profeta, pero el aire profético por lo menos está. Que he profetizado más de 20, muchas más. Y se han cumplido. Pero una y otra vez le pido al Señor en mi mente que me confirme como Él y yo sabemos. Y como Él y yo sabemos, esa respuesta exacta no puede fallar. Porque es algo tan profundo y tan frágil a la vez, que solamente cuando yo se lo pido, como cuando le pedí esa vez, que por qué no se podían celebrar los cumpleaños, por qué no se podía celebrar la Pascua, la Navidad, ni el Año Nuevo, y me lo confirmó, aunque algunas cosas las sabía, pero muy terrenales. Y me mostró incluso en predicaciones, incluso con ex satanistas, ex brujas, ex luciferistas, que son los altos rangos. Que incluso cuando llegan a esos altos rangos, hay uno más que no muchos humanos, y creo que en África algunos parece que llegaron a eso, que están debajo del mar, que se volvieron demonios. ¿Por qué? Porque pasaron todo y mataron y asesinaron a su familia, hicieron muchas cosas. Incluso desaparecieron a mismas entidades y huestes de maldad que tenían alto rango debajo del mar. En el mar hay mucha profundidad, pero también hay mucha traición. Aleluya. Y todo eso lo muestran en Disney y en Pixar. Todas esas películas, las sirenas, claro que existen, pero son seres espirituales, son seres de maldad, no son buenos, pero te van a endulzar, te van a engatusar, los perfumes, las modas, todo eso viene de las profundidades, de las tinieblas y del mar. Hay muchas profundidades que tú prefieres creerle y ser un traidor de tomo y lomo. Prefieres creerle a ese brujo que habla en la televisión, prefieres ese medium. Prefieres que cuando se mueven las cosas, cuando estás en la oscuridad, prefieres temerle a esas basuras, a esas entidades que obran en cada una de esas carnes, pero no eres capaz de doblegarte delante del Padre. Aplaudes y haces y los alabas cuando vas a esos rituales, cuando vas a esos conciertos donde hacen rituales y pactos satánicos, pero no eres capaz, aleluya, de doblegarte delante de Dios, delante del que hizo los cielos y la tierra, delante del que te dio, aleluya, autoridad sobre las huestes de maldad, pero preferiste abrazarlas, preferiste conectar con la suciedad, con lo putrefacto, prefieres tener debilidad en tu vida, prefieres no adorar al Padre, porque es más difícil, porque prefieres tener el dinero de la tierra. Pero recuerden que los traidores se están quemando. Recuerden que Judas terminó reventado y se ahorcó
porque no aguantó la traición que le hizo al Padre. Esto no es un juego, amigo, esto no es un juego, hermano. No es llegar y empezar a hacer malabarismo y empezar a hacer coreografías ni nada. Todas las iglesias están distorsionadas, unas metiéndole y sacándole, unas creyendo en una cosa y creyendo en otra, y teniendo sus propias fuerzas, cuando sabes que Satanás te va a agarrar y te va a comer hasta con zapatos. Hay un filo de espada que está peleando por ti. Pero si tú cruzas, aleluya, como lo voy a hacer como en la benzina, si tú cruzas al lado del mal, aleluya, el Señor te va a entregar a Satanás, al Padre que has reconocido. Pero no va a ser como algunos lo tienen, o como Satanás les ha dicho, que se van a gozar abajo y que lo van a pasar bien. Él te va a poner todo lo que sea bonito, pero no es así. No es así. Y sabes, porque te has quemado, te han pasado cosas, y cuando estás en ese momento de intimidad, en ese momento de dolor, en ese momento que has estado a punto de morir, y le has clamado al Padre, al que dices no creer, al que dices no tener, al que dices traicionar, pero has acudido al Padre en ese momento de aflicción. ¿Por qué? Porque no eres tú, no es tu carne putrefacta y pecadora y traidora. Es lo que está dentro de ti, amigo, hermano. Hay que entender que tenemos que salir de las tinieblas hacia la luz e ir cada día escalando, dando un poco más, dando ese paso, uno a la vez. No quieras volar si todavía ni siquiera sabes correr. Y recién estás gateando, recién estás caminando, recién te estás poniendo de pie. Hay que pagar el precio y machacar esta carne, machacarla una y otra vez, porque es una carne que siempre quiere pecado. Claro que me ha pasado, yo no soy perfecto, pero siempre hazlo. Si quieres pecar en muchas cosas, aleluya, acuérdate que el Padre pagó el precio. Recuerda que hasta Pedro se equivocó y lo traicionó. Y conectando aquella misma palabra, hablaré acá, aleluya, lo que aparece en Juan 21, del 15 al 17. Y dice así, lleva por título Apacienta mis ovejas. Aleluya. Y dice así, en el nombre de Jesús. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Eran instrucciones que le estaba dando, pero para que queden en su mente, en su corazón. Aleluya. En el 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Aleluya. Vean, le va dando instrucciones. El Señor conoce nuestro corazón, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. En ese entonces le estaba hablando del futuro, pero en ese momento le estaba diciendo si lo amaba, porque Él sabía que lo amaba. Pero hay cosas en nuestra vida que van a pasar y pueden debilitarnos, pueden poner como una tiniebla, una neblina, un vaho que no nos va a dejar ver más allá. Porque somos humanos y somos carne, lamentablemente. Y hay cosas que pasan. Y aquí por tercera vez en el 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En la primera le dijo: apacienta mis corderos. En la segunda, pastorea mis ovejas. Y en la tercera, apacienta mis ovejas. ¿Y qué pasó con Pedro? Más adelante lo traicionó. Se equivocó, pecó contra
contra su maestro. Pero ¿cuál era la diferencia entre Judas y Pedro? Que Pedro sí lo amaba. El Señor lo estaba haciendo que confirmara con su boca. Y le estaba hablando del futuro. Aleluya. Porque pese a nuestra traición, nuestra infidelidad, el Señor te va a dar una oportunidad si Él ve tu corazón. Así lo hizo conmigo, mi amigo, mi hermano. 12 veces he estado en las puertas de la muerte porque Él me lo ha mostrado. Y hasta mi madre lo ha podido confirmar. Hasta personas en la clínica. 5 veces estuve a punto de morir en esos 16 años que estuve ahí. No es fácil cuando tú te equivocas. Y tú sabes que te equivocas. En una de esas casi muertes, recuerdo que me inyectaron porque me habían operado y se equivocaron. Un médico que no me acuerdo si era palestino o judío. Él no me preguntó a qué yo era alérgico. Y como yo estaba mal, me inyectaron ketoprofeno casi medio litro. Creo que de esto hablé, pero no tanto, con tantos detalles en otras predicaciones. Casi medio litro y adentro iban muchas cosas porque yo estaba muy mal y mi pie estaba pero como una papa, mi pie y mi tobillo. Y ahí tenía doble fractura, si no me equivoco esa vez. Me inyectaron y después se fueron. Y yo empecé a tiritar, me empecé a sentir mal. Y viene una TENS, la Anita, y me dice, ¿por qué estás tiritando? Y yo le digo, no sé, pero me siento mal. Y sentía mi cuerpo extraño, yo estaba tiritando, ya estaba como convulsionando. Y me dice, ¿y tú eres alérgico a algo? Fue la única que me lo preguntó, no me lo preguntaban los enfermeros ni el médico ese día. Y yo le digo, sí, ¿y a qué eres alérgico? Me dice, al ketoprofeno. Y ella empezó a ver o fue a ver la ficha. Y dice, vengan. Y me empezaron, me abrieron, me sacaron, no me acuerdo, pero los botones volaron, todo mi corbata, todo lo sacaron. Y yo empecé a relajarme, pero seguía tiritando y convulsionando. Y no sé qué más me hicieron porque hay cosas que me acuerdo un poco, digamos, hasta cuando ya todavía no estaba como... Porque después yo veía mi cuerpo y ya hablaba puras incoherencias, me dicen ellos. Porque ya estaba desconectado y ellos me acuerdo que... Hasta ahí me acuerdo como algunas cachetadas que me pegaron. Y ella me decía, Claudio, háblame. Y me hablaban. Pero después ya como que estaba en interferencia, no me acordaba más. Lo que sí me acuerdo, que tenía paz. Y le decía, tengo sueño, quiero dormir. Y no, me decían, porque si entraba en paro, me tenían que empezar a resucitar, como se dice, con esas paletas. Y ahí tú no sabes si vuelves o no. Pero siempre vuelves todo marcado, tu cuerpo. A veces te quedan quemaduras y cuesta que salgan y a veces no. Te quedan para siempre. Pero el Señor tuvo piedad en ese instante. Porque yo andaba menos que a medias en ese instante. Y mi madre siempre me decía, vuelve hijito, vuelve con fuerza, no vuelvas a medias. Porque nos sirve ir de labios. Aleluya. Pero el Padre sabe que lo amo. Aleluya. Hay muchas cosas que he sacrificado de mi carne y de mi vida. Y Él lo sabe, ni siquiera mi madre, ni pastor, ni nadie. Hay muchas cosas que he sacrificado en mi vida. Que es entre Él y yo. Muchos ofrecimientos. Muchas cosas, no solo en Estados Unidos con mi ex. En Europa, en Centroamérica, Brasil, Argentina. A veces cuando te va bien con las mujeres, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Claro, los amigos, que esto, que lo otro, aquí. Pero uno sabe por lo que pasó. Uno sabe a quién le gustó. Uno sabe las cosas que hizo y las que no. Pero el Señor me limpió y me ayudó a salir de esas tinieblas. Muchas de esas personas casi murieron, siendo unas Barbie maravillosas, preciosas. Algunas tienen hijos ahora, algunas están solteras. Algunas ya están más mayores, ricas y pobres. Pero siempre me gustaban las Barbie. Siempre me gustaba estar con la mejor. Y muchas veces lo conseguí. Pero siempre el Señor me amarraba. Y en las noches me decía, cuidado con lo que vas a hacer. Cuidado con quién te mezclas. Te lo dice la conciencia. Me lo mostraba en sueños. Yo a veces me despertaba de pesadilla y despertaba muy mal. ¿Por qué? Porque el Señor me advertía.
Vienen demonios, espíritus inmundos a tener sexo contigo. Y si tú empiezas a abrazar eso en el espíritu, porque no es en la carne, es en el espíritu, pero tú sabes lo que pasa después que uno termina esas cosas. Entonces el Señor una y otra vez, y pese a las advertencias, yo le fallaba, pero Él te perdona. Él te va a abrazar y te va a ayudar, pero primero va a ver tu corazón. Yo en este instante, incluso ayer, y todo este trazo en estos años que me ha limpiado, que ha aplastado mi carne y que ha tenido que hacer muchas cosas para esa limpieza espiritual. Y a veces me sonrío y a veces más vergüenza me da. Igual con amigos y otras personas me dicen, pero Claudio, tú eras mujeriego. Claro, me pegan el palo a lo mejor para que, no con maldad, pero sí para recordarme algo que fui. Y siempre van a quedar esas manchas. Yo también en la clínica, yo me acuerdo de mujeres que me veían y otras que también me mandé condoros porque anduve hasta con sus amigas, pero yo no sabía que eran amigas. Y siempre la mentira va a salir a la luz. Como dice, las mentiras tienen patitas cortas, y es verdad. Te van a pillar de una y otra manera. Por eso hay que ser alguien de bien y alguien de honor. Pero yo con todas mis exparejas terminé bien. Algunas, claro, ya cuando pasaron los años y seguían recordando cosas, ya hasta ahí nomás tú bloqueas o ya no tomas en cuenta a esas personas. Pero yo por lo menos terminé bien. Yo terminé bien con mis ex. Incluso con la de Estados Unidos, que a veces igual de repente no recibe cosas, pero es porque sale de uno que se arrepientan las personas, que no vayan por idolatrías. No te sirve una estampita, un santo, un yeso. Ahí no está Dios, y lo dice en la palabra claramente, porque eso es traición al Padre. Si te está diciendo en la palabra, no adoréis imágenes ni semejanzas, ni estatua, ni yeso, ni esto, ni lo otro. Lo hizo con el rey Nabucodonosor. ¿Cómo? Aleluya, un hombre que era el rey más grande en aquel tiempo. Pero ¿qué tuvo que hacer? Comer como animal, estar en el campo. Pero cuando quiso quemar a los siervos del Padre por no inclinarse delante de una estatua, que sabemos que claro que tenía poder esa estatua porque había un Baal que a él lo ministraba. Pero a él le profetizaron lo que decía el sueño. Aleluya, cuando se escribía en la pared, para no hablar tanto de eso porque no es el tema, pero sí de la traición. ¿Y quién estaba con ellos? Estaba Jesús. Ellos estaban gozando. ¿El qué dijo? Porque él sentía como que lo estaban traicionando o no le estaban haciendo caso cuando él es un simple mortal, aunque haya tenido toda la autoridad del Padre. Pero cuando el Señor ve esas injusticias y ve que hay una traición del hombre con sus hijos, porque no lo están haciendo, él no estaba quemando a esos tres siervos del Padre. Lo estaba haciendo al Padre directamente, porque el Señor no lo mandó a hacer esa estatua, pero sí esos Baales. Y ahí sí que hay una traición grande, porque estaba matando a gente inocente, quería hacer cosas y estragos con gente inocente. Y recuerden lo que hizo, le mandó a dar toda la fuerza a ese horno de fuego, pero no pudo quemarlos. Y cuando salieron, él pudo ver que era Jehová y Jesús con ellos y el Espíritu Santo. Aquí no puedes sacar ni poner, porque vas a ser traidor y vas a ser un blasfemo más encima. Recuerden lo que dice claramente en la palabra, que no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. Y si no lo reconoces, aparte de un traidor y un blasfemo, está faltando a la palabra. Se supone que si eres doctrina cristiana tienes la misma Biblia. ¿A dónde está, aleluya, tu intelecto y tu conciencia? ¿A dónde está lo que tanto has estudiado? ¿Cómo no sabes conectar que lo que estás haciendo está mal? Estás blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Que los blasfemos no se van al cielo. Amigo, hermano, por eso te insto en esta tarde a que salgas de la traición, a que no blasfemes, a que no hieras al Padre, porque Él no va a perder. Claro que va a llorar,
va a sufrir por ti, pero tú te vas a ir al infierno. ¿Cuánto habrá llorado Jesús cuando estaba solo en el monte? Cuando se apartaba de ellos para poder orar y profundizar con el Padre. ¿Cuánto le habrá dicho? Padre, pido por Pedro, pido por Judas y pido por cuantos otros, porque eran humanos, se equivocaban. Recuerden que da como un ejemplo, que siempre he visto eso, que no sé, yo creo que esa hora que habla es mucho más, pero es como para dar el ejemplo, porque hay personas que toman todo literal. Aleluya. Igual que el asunto de los profetas que llegaron solo hasta Juan y bla, bla, bla. O sea, todas las profecías que se han dado de los grandes, que incluso esos que dicen no creer en las profecías adoran y dan como ejemplo a aquellos que siguen profetizando. Recuerden el hermanito, de ahí lo pondré si lo encuentro, el que dijo que se iban a caer las Torres Gemelas y lo andaban investigando. Y él profetizó eso. Un centroamericano que vivía en Estados Unidos. Alguien que era humilde, que se vestía de una forma, como dicen algunos, como un mamarracho. Pero él era preparado. Incluso su hijo sigue profetizando cosas. Aleluya. Seamos o no profetas, no importa. Déjalo en el Padre, Él sabe si somos o no. Pero por lo menos el aire profético lo tengo. El aire profético de todas las profecías que he dado y se han cumplido, amigo, hermano, en tu vida. Y tú sabes que lo que te he dicho se ha cumplido. Lamentablemente, algunos para mal y otros para bien. Porque las bendiciones nos las damos nosotros. Por eso siempre di incluso que el Señor te bendiga. Porque los que dicen bendiciones, ¿y qué? ¿Y que a quién bendice? ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu gloria? Cuando dices la palabra que tiene que ser reconocido al Padre. Incluso esa humildad. Aleluya. Voy a hacer una conexión terrenal y después una espiritual. Recuerden que le dijo, aleluya, a David que iba a sacar a Saúl. Pero David respetaba a Saúl. ¿Pero qué pasó? El Señor cortó a Saúl y lo sacó. Y vino David. Después, ¿qué pasó con David? David se mandó equivocaciones, pecó, traicionó, mató. Pero el Padre veía el corazón, veía cuando él se humillaba. Aleluya, porque hubo traición, porque hubo pecado, hubo infidelidad. Pero cuando tú vas al Padre, no solo para chillar, no solo porque Él va a ver tu corazón. ¿Cuál es tu profundidad? ¿Cuál es tu humillación real? Él no va a ver si te doblegas y lloras y lloras y lloras. Aleluya. Él va a ver tu corazón, amigo, hermano. Y después de David, ¿qué pasó? Vino Salomón, su hijo. ¿Y qué pasó con Salomón? También pecó, también se debilitó. Y ahora voy a ir a un ejemplo terrenal. Luis Urbáez, si no me equivoco, un hermanito que hacía miles de milagros, una y otra vez. Algunos le pegan palos, otros dicen no, que terminó en pecado, y no, dicen terminó porque su señora habló. Porque algunos distorsionando incluso que eran sus amigos. ¿Por qué? Porque son humanos y muchos son carnales y no espirituales. Por eso siempre mantén tu profundidad y tu fidelidad a Dios, no traicionándolo. Claro, nos podemos equivocar con los hombres, pero ellos no te van a perdonar al 100% porque son humanos y muchos son arrogantes y son corruptos. Muchos tienen muchas cosas encima que no han sacado, aunque el Padre les ha dicho y les ha pegado el guascazo, los ha atado, pero aún así en esa debilidad no han sido capaces de doblegarse delante del Padre. Porque hay algo, hay una fractura, hay cosas, pero tú cuando vas sincero, aleluya, en esa profundidad de tu oración con el Padre, en esa intimidad y esa fidelidad de saber que el Padre te va a dar la respuesta. No dependas del humano. Veces que he querido depender del humano para un trabajo, una respuesta, un proyecto. Siempre te van a decir que sí, nunca van a hacer nada por ti. Nunca lo van a hacer, amigo, hermano. Si tienes madre o padre, escudriña, porque no todos los padres y las madres son buenos. Pero recuerda lo que dice el Padre: respeta a tu madre y padre, eso es un mandamiento. Ora por ellos si los ves que son traidores, que son fornicarios, que son pecadores.
Aleluya, yo tengo una madre que me ha ayudado, una ayuda idónea, pero obviamente también se ha equivocado y yo también me he equivocado con ella. Y eso trae fracturas y he tenido que yo pedirle perdón y después pedirle perdón al Padre, porque no todas las recomendaciones ni los consejos lo van a tomar a bien, porque somos carne, nos va a doler, como hay confianza, se mezclan cosas. Imagínense que más es decirle a un pastor, un obispo, un apóstol, a un capellán, a un adorador, a un gran predicador, un evangelista. Aleluya. Yo a veces consejos lo he tomado, pero recuerda que tú puedes aceptar o respetar o conformar, pero yo siempre soy directo y eso ha traído consecuencias a mi vida, incluso en estas semanas, porque cuando tú eres frontal, porque a la gente le gusta tirar piedras, yo le digo, sí, tírenme, pero cuando yo responda, no quiero llanto, no quiero enojos, y siempre hay enojos. Hablo de muchas personas X, yo a veces los escucho y cuando ya veo que es mucho, le digo, ya, dime, dale, yo recibo, pero cuando yo vaya en el contraataque, tienes que recibir y nadie aguanta. ¿Por qué? Porque no, aleluya, no tienen esa capacidad de recibir lo que tiran de vuelta. Te tiran vómitos, te tiran ácido, te tiran cosas terribles como serpientes. Pero recuerda que hay un Padre que me protege. Recuerda que hay un Padre que profetizó y va a cubrir a Chile con todos estos países, para no nombrarlos todos, en las posibles guerras o los conflictos que quieren hacer. Recuerden que nada de esto nos llevamos. Recuerden que nada de esto es nuestro. Ni siquiera esta ropa, ni siquiera nuestra carne, ni siquiera nuestra vida, ni siquiera nuestros pensamientos. Pero si tú abrazas pensamientos negativos, no esperes que vengan buenas respuestas. Aleluya. Lo que tomé de Pedro era como un ejemplo, porque esto va ambientado hacia otra cosa y más profunda, de otro tipo de predicación, pero para que tengan el ejemplo de lo que hizo el Padre con Pedro. Aquí lo estaba confirmando, pero también le estaba dando advertencia. Y después cuando le dijo, antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a traicionar. Me vas a negar, pero al final igual es traición. Y pasó. Y Pedro se debilitó. Y no fue la única vez que se debilitó, porque recuerden que hasta Pablo lo reprendió, porque Pedro tenía ciertas fracturas, ciertas cosas. Pero ¿qué pasó? El hombre, claro, le dijo, pero si Pedro hubiera sido más rebelde, le dice, ¿y tú? ¿Que mataste a cuánto? ¿Que hiciste cuántas cosas antes de ser un ministro de Dios? Por eso recuerden, todos tenemos el tejado de vidrio. No hay ni siquiera uno justo en la tierra. Por eso el Señor tuvo que enviar a Jesús. Y es el único que podrá desatar los sellos. No hay nadie. Por eso el que se crea más que el otro, cuidado. Porque en tu intimidad tú puedes ocultar cosas hasta que Él no lo ha hecho. Aleluya. Pero recuerda que hay un Padre que todo lo ve, que nada lo deja oculto. Y si eres demasiado arrogante, el Señor, aleluya, te va a desenmascarar y te va a poner como ejemplo. Así lo hizo con David, que vino un siervo a profetizarle algo cuando él había asesinado al esposo de la mujer con la que él se metió. Recuerden, hay todos, aleluya, todos pecaron, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero hay que pedirle perdón al Padre. Y es la piedad del Padre cómo te va a dar esa respuesta o cómo te va a limpiar. ¿Cómo va a ver Él tu corazón, tu vida? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo van tus pasos? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está limpia? ¿Está sucia? Anda en intimidad y Él te va a dar la respuesta. Porque Él es Jehová. Él es el que hace todo perfecto. Y ya para ir finalizando acá, lo último que daré en Isaías 1, el 1 y el 2. Una nación pecadora. Esto es cuando Isaías les profetizó, vio una visión y les profetizó a aquel pueblo, y dice aquí en el 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo dice exacto. Y en el 2, oíd, cielos,
y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y qué da como definición eso? Lo traicionaron. ¿Qué hicieron? Entre hermanos, aleluya, se empezaron a matar, se empezaron a herir, porque este decía blanco y este negro, o al contrario. Pero no hay ni siquiera uno justo en la tierra, y menos en estos tiempos. Hay que entender, hay que saber por dónde ir y por dónde escudriñar, pero siempre pretende ir por el camino de la derecha, el camino, aleluya, justo, el camino angosto, el camino que si bien nos van a herir, nos van a piedrar, nos van a querer asesinar, pero es el camino donde el Padre te prueba, porque recuerden que ancho es el camino que lleva a la condenación, pero angosto es el camino que te lleva a la vida eterna, parafraseando lo que dice la palabra. Espero que te haya quedado claro y que sea una palabra profunda, porque recuerda que no hay uno justo ni uno más grande que otro. Todos hemos pecado, todos hemos sido fieles traidores, y una y otra vez el Señor nos limpia y nos perdona. Haré una oración ahora para finalizar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra y tu amor. Palabra poderosa, palabra consecuente, palabra, Padre Celestial, que alimenta, que redarguye a través de tu Espíritu Santo, limpia, transforma y alimenta, refrigera, Padre Celestial, a aquellos que estén en debilidad, aquellos que quieran tomar una mala decisión, y aquellos, Padre Santo, que necesiten de Dios, levanten su mano y díganle: Señor Jesús, vengo a ti con mis cargas, con mi pecado y mi dolor. Ayúdame, límpiame, transfórmame, purifícame, acompáñame, enséñame para no ser un traidor, para sacar aquellos harapos viejos, putrefactos, podridos, llenos de tanto pecado y dolor. Límpiame, purifícame y lávame con tu sangre bendita y poderosa, e inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, por piedad y misericordia. Y ayúdame para guiar a mi familia, familiares, para guiar a mi iglesia, para ayudar a aquellos que estén en debilidad, a aquellos que necesiten de ti, y que podamos seguir avanzando juntos por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, que te dé la fuerza en esta semana y sigue avanzando el tiempo, no se detiene. Y ayuda a otros, así como el Señor te está ayudando a ti. Que el Señor te bendiga, y también a tu familia, que estés muy bien y que tengas una gran semana. En el nombre del Señor te lo deseo. Amén y amén.